Hasta ahora hemos aprendido de manera general sobre la dinámica de la vibración, sobre la cinemática del movimiento oscilante. Hemos visto la vibración desde el concepto de la matemática y la física. Ahora, entendiendo la vibración como una variable operativa de la máquina en el contexto del monitoreo de condición, podemos definirla como un parámetro inherente a la operación de la maquinaria rotativa. Es decir, todo equipo rotativo en operación generará vibración, por lo tanto, la vibración es una variable operacional que, si bien es inherente a la operación de la máquina, debe mantenerse dentro de ciertos límites permisibles, tal cual como otras variables, como por ejemplo la temperatura, el flujo, la presión. Son variables operativas que deben mantenerse dentro de ciertos límites permisibles. La vibración entonces es una variable medible, cuantificable, pero además es un parámetro estandarizado. Así que podemos siempre cuantificarla y cualificarla como bueno o malo, como aceptable o no aceptable. Y es lo que hace posible asociarla a la condición de salud de un equipo rotativo. Finalmente, la vibración es una variable de estado que la podemos asociar a condiciones mecánicas, eléctricas y operacionales de diversos tipos de máquinas y componentes. Diferentes fallas mecánicas desarrollarán patrones de vibración característicos. Diferentes componentes de máquina tienen frecuencias y patrones de vibración característicos. Asimismo, los diferentes tipos de maquinaria, un motor eléctrico, una bomba centrífuga, desarrollarán patrones de vibraciones característicos que pueden ser analizados y pueden ser asociados con su condición dinámica. ¿Por qué medir la vibración en maquinaria rotativa? Ya hemos dicho que es un parámetro estandarizado de monitoreo de condición que puede ser asociado al desempeño y a la salud de la maquinaria rotativa. Además de esto, la vibración presenta características que la hacen un elemento de diagnóstico. Podemos, a través del análisis de la señal de vibración, caracterizarla y asociarla con diferentes fallas mecánicas, eléctricas y operacionales que se presentan en el equipo rotativo. Sobre esto vamos a hablar ampliamente en los capítulos sucesivos. El monitoreo de condición a través del monitoreo de vibraciones se ha convertido en una herramienta fundamental de los departamentos de planificación y programación de mantenimiento de la industria de hoy en día. Y la vibración mecánica, su monitoreo y su análisis, junto con otras técnicas predictivas, forman parte fundamental de lo que se conoce como el mantenimiento basado en condición. Hay otras ventajas en el monitoreo de vibraciones asociadas con la seguridad que puede brindar al entorno operacional, la continuidad de la operación, la ergonomía de la piel. Pero además de todas estas ventajas, hay un elemento clave en el monitoreo de vibraciones, y es que muchos de los componentes de máquina finalmente tienden a fallar por fatiga. La fatiga es una falla que se presenta cuando el componente de máquina, los materiales, han acumulado una cierta cantidad de cargas dinámicas, cargas cíclicas. Y justamente eso es la vibración. La vibración son fuerzas dinámicas, ciclos de cargas cíclicas que finalmente van mellando los componentes, van acumulando esas cargas y finalmente la fatiga aparece como consecuencia de la acumulación de estas cargas dinámicas. Mantener controladas las vibraciones nos va a ayudar a extender esta vida útil por fatiga. Los componentes de máquinas van a ser más duraderos y vamos a, digamos, mitigar un poco el desgaste a fin de obtener una operación más continua de los componentes de máquina. La fatiga finalmente, cuando ataca, genera grietas en las partes subsuperficiales, luego afloran a la superficie y finalmente fracturan los componentes, los agrietan, crean porosidades, crean imperfecciones en pistas de rodadura, y es una de las razones por las cuales las vibraciones deberían mantenerse controladas. Controlar las vibraciones significa controlar la fatiga, y esto obviamente afecta directamente la vida útil de máquinas y componentes. En esta primera parte del curso de análisis de vibración rotativa, hemos aprendido que la señal de vibración es una señal periódica y que este movimiento oscilante es inherente a la operación de la maquinaria rotativa. También aprendimos que podemos representar esta señal como un movimiento armónico simple en su forma más sencilla. Conocimos los conceptos de punto pesado y punto alto y las características
principales en cuanto a amplitud, periodo y frecuencia. El análisis de vibraciones en maquinaria rotativa se fundamenta en el análisis de estos elementos: la amplitud de la vibración, la frecuencia de la vibración y otro concepto importante que aún no hemos introducido, que es el de la fase de la vibración. A lo largo de los siguientes capítulos vamos a estar hablando ampliamente sobre cómo analizar la amplitud de la vibración, cómo analizar la frecuencia, cómo analizar la fase, para asociar todos estos elementos a la condición mecánica, eléctrica u operacional de la maquinaria rotativa. De esta manera, vamos a hablar sobre la amplitud, que es lo que define la severidad de la vibración mecánica, el cuánto vibra una máquina nos dice la amplitud de la vibración. Vamos a hablar de la frecuencia, que es un elemento que nos indica el origen de la vibración, dónde se está generando la fuerza vibratoria y de alguna manera un elemento de diagnóstico que nos define por qué vibra la maquinaria rotativa. Y abordaremos de manera introductoria el concepto de fase, que puede ser entendido como la manera en cómo vibra la máquina, el espacio, cómo se mueve la máquina en referencia a ciertas posiciones. A lo largo de los siguientes capítulos estaremos tocando ampliamente estos elementos que caracterizan la señal de la vibración: amplitud, frecuencia y fase.